Es viernes de 7 días y como siempre traemos aquí los mejores trabajos que se publican a lo largo de la semana, entrevistas, investigaciones, reportajes, todo esto. Vamos a ir hablando lo que se trabajó a lo largo de una semana con mucha grilla política, Álvaro Delgado. Sí, ¿cómo está usted? Me da gusto saludarlo a usted que nos ve en cualquier lugar del país o fuera de nuestro país, en Estados Unidos, en Canadá, en América del Sur, en Europa, en Asia y en otro lugar donde usted puede sintonizar 7 días, que es este espacio, efectivamente, Obed, en el que presentamos a usted información a lo largo de 7 días, que por eso es el título, y sí, es una semana intensa desde el punto de vista político, que comenzó, bueno, el viernes con el tema de Marx Arriaga y su remoción como director general de materiales educativos de la SEP, esta operación tan mala que hubo desde el gobierno de la República, de manera particular de la Secretaría de Educación, que pues sí, obviamente si se remueve a un servidor público, se le notifica y dice hasta aquí son cargos de confianza. Claro. Pero bueno, eso fue por una parte lo que sí marcó la semana, pero también pues hay en el curso de la semana que cierra hoy con otro asunto también político que no es directamente de México, pero tiene repercusiones, que es el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, que le da un mandarriazo a Donald Trump. Así es. En términos de que no tenía facultades para imponer aranceles. No es el tema el de 7 días, el día de hoy, pero pues es parte de lo que esta semana intensa desde el punto de vista político ha ocurrido, Obed. Sí, y uno de los temas también que se tocan, del cual ustedes entrevistan ustedes, tú Álvaro y Alejandro Páez, entrevistan en esta semana a Raquel Buenrostro, la secretaria anticorrupción y de buen gobierno, es en relación a lo que se anuncia con respecto a estas pensiones doradas que se dieron a funcionarios, a exfuncionarios más bien de confianza, que se desempeñaron en distintas paraestatales, entidades financieras y otro tipo de instituciones, en las cuales decía la presidenta y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, en algunos casos se les daban una pensión de $1,000,000 mensuales, en otros casos 700,000 pesos mensuales. Hablaban de distintas dependencias o paraestatales Luz y Fuerza, que cuando se disuelven este golpe allá de Felipe Calderón, dice que en ese acomodo se utilizaron esta situación para brindar estas pensiones, pero también mencionan a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, a otras instituciones, y entre esos nombres se recuerda, Álvaro, un episodio que estoy muy seguro que tú tienes en la mente. Es este episodio que hoy habla la presidenta, bueno, confirma que entre estos pensionados se encontraba el ángel, José el ángel de la dependencia. José Gurría, ¿no? Que es uno de los artífices de la campaña también de Xóchitl Gálvez, del punto de vista económico, y quien en el 99, me recordabas, es Ebrard, en el que ya daba desde en cuenta de esta pensión. Mira, es efectivamente, el tema de las pensiones doradas es un tema que está perfectamente asociado al PRI. Sí. El PRI, en los gobiernos del PRI, los servidores públicos se hacían millonarios, no solo por lo que robaban los que robaban, sino los enormes ingresos que tenían como servidores públicos desde el punto de vista legal. Sueldos altos que continuaron en los gobiernos del PAN y pensiones que obtenían a veces solamente por trabajar unos cuantos años. Hoy y antes un trabajador pues había que pues, trabajar la mayor parte de su vida
para obtener una pensión. La mayoría de las pensiones hasta la fecha son raquíticas, las del IMSS, las del ISSSTE, las de los sistemas pensionarios de los estados. Pero siempre la alta burocracia disfrutó de altas pensiones, a veces solamente por servir pues unos cuantos años, como en el Banco de México, por ejemplo, como es el caso de Ernesto Zedillo. Que reformó las pensiones para que una generación no pudiera tener un digno retiro. Él se aseguró Él se aseguró, él tiene una pensión del Banco de México. El caso de José Ángel Gurría siempre ha sido motivo de escándalo. No es una novedad que ahora se conozca que este exsecretario de Hacienda ha disfrutado de una pensión. La disfrutaba desde el gobierno de Zedillo. Y en efecto, en 1999, es el antecedente, Marcelo Ebrard, que era diputado, que había llegado por el Partido Verde y que se hizo independiente, fue quien reveló en la tribuna de la Cámara de Diputados esta pensión de José Ángel Gurría, una de tantas, y se generó un escándalo. Pero Gurría no es el único, hay muchos más. Entonces, ahora que el gobierno de la República, y de manera particular la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, anuncia que enviará al Senado una reforma constitucional para acabar con las pensiones doradas de la alta burocracia, obviamente se recuerda el caso de Gurría y de otros como el último regente del entonces Distrito Federal, Espinosa Villarreal, que también tuvo una muy jugosa pensión, tiene una muy jugosa pensión de Nacional Financiera. Entonces, hay abusos al por mayor y hay, como lo decía la propia presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria anticorrupción y de buen gobierno Raquel Buenrostro, hay muchísimas pensiones, inclusive de 1 millón de pesos al mes. Una aberración. Imagina, 12 millones de pesos al año en ese caso. Ya desde entonces, por ejemplo, en el caso de Gurría, decía Ebrard en ese entonces que era una de pensión de 127,000. Bueno, él decía que tenía una pensión de 127,000 pesos y que tenía un salario anual de 2,656,000 pesos. Eso es cuando lo que daba a conocer en ese entonces en tribuna. Y si bien estos no los toca, porque también le preguntaron a la presidenta que qué iba a pasar con las otras pensiones, las que corresponden a la Corte, otra herencia de Zedillo, porque él cuando desaparece esta Suprema Corte por medio de un decreto, lo que hace es asegurar que todos esos integrantes tengan una pensión vitalicia, muchas de las cuales aún se cobran. En algunos casos han fallecido los ministros, pero en estas mismas pensiones se aseguraba que se mantuviera el monto al menos en la mitad a sus esposas. Uno de quienes se aseguró en ese entonces con Zedillo, y creo que es importante mencionarlo, una pensión vitalicia por haber trabajado solamente 8 meses en la Suprema Corte, es Diego Valadez, por ejemplo. Sí, Diego Valadez, en efecto, fue propuesto por Carlos Salinas como ministro de la Corte al final del gobierno de Salinas, después de que había sido procurador Exacto. general de la República en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Va a la Corte, Ernesto Zedillo entrando, le da el manotazo y desaparece sin tener facultades constitucionales a esa Suprema Corte, y uno de los beneficiarios de las pensiones que se le otorgaron a los antiguos ministros de la Corte es, en efecto, Diego Valadez, quien además dispone de otras pensiones. Fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene pensión. Es miembro del Colegio Nacional, tiene pensión. En Sinaloa mismo. Entonces, hay excesos. Y, obvio, también es importante puntualizarlo. No puede ser ninguna ley retroactiva Exacto. en perjuicio de alguien. Porque perfectamente ese alguien, si está siendo afectado, puede recurrir al amparo. Pero sí es importante que se establezca, como lo
con toda claridad que nadie puede ganar más que la presidenta de la República, que también está en la Constitución. Sí, se explicaba que, por ejemplo, no van a tocar todo lo que conlleva a trabajadores sindicalizados, y mencionaban e insistían mucho en este tema que se trataba de trabajadores de confianza, a quienes, decían, los consejos de administración en ese entonces de las paraestatales o las entidades financieras habían acordado, es lo que dice la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, este tipo de pensiones que están muy por encima del promedio de lo que gana cualquier trabajador que aún cuenta con pensiones. Digo, ahorita ya hay un esquema mixto, pero es lo que da a conocer a mitad de semana la secretaria Anticorrupción cuando habla con ustedes. Efectivamente. Y bueno, le presentamos a usted esta conversación que tuvimos Alejandro Páez Varela y su servidor con la secretaria. Dije subsecretaria, después me dijeron, oye, ¿por qué le dices subsecretaria? No, es la secretaria Raquel Buenrostro de Anticorrupción y Buen Gobierno sobre el tema de las pensiones. Sí tenemos un gran número de personas que no solo ganan más que la presidenta, sino que ganan más que cualquier persona que tiene una pensión en el IMSS y que gana una pensión en el ISSSTE. Entonces nos dimos a la labor de hacer una investigación y sobre todo, ¿qué identificamos? Identificamos que son principalmente las paraestatales, ¿no? Uno fuerte es Luz y Fuerza del Centro, donde se nota que en el periodo de extinción hubo una serie de acuerdos y entonces ahí se desbordan, que es donde tenemos los casos más escandalosos, donde hay una persona que tiene una pensión de más de 1 millón de pesos mensuales, pero también hay 33 personas que tienen más de 700,000 pesos mensuales. O sea, no es poca cosa. El tema de Luz y Fuerza del Centro es un caso particular. Pero además tenemos casos de Pemex, de CFE, de Banca de Desarrollo, Banobras, Nafin, Bancomex, ¿no? Entonces, estos casos son los que nosotros tenemos identificado donde se dan mecanismos de compensación adicional a discreción, normalmente entre altos funcionarios y altos mandos. Bueno, constitucionalmente y legalmente, todos los trabajadores que ya tuvieron un periodo, ciertos años trabajando en una institución, tienen derecho a una pensión y una jubilación. Correcto. Lo que pasaba es que la Constitución no establece límites. Como no había límites, y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las empresas, las paraestatales, es el Consejo de Administración quien aprueba todos los mecanismos y los rubros que se pueden ir adicionando a un tema de pensiones y jubilaciones. Entonces, ¿qué hacían estos organismos? Como no funcionan no con la ley general del servicio público, sino tenían las decisiones que les autorizaba su propio Consejo de Administración. Entonces, era ahí donde les autorizaban mecanismos más allá del promedio de los demás, ¿no? A discreción completamente. Entonces, lo que se busca ahora y lo que presentó la consejera jurídica es que se va a poner un techo a esos mecanismos, ¿no? Uno de los temas a los que hemos dado seguimiento aquí prácticamente han sido, ninguno de los medios ha metidos a este tema, le ha dado seguimiento, es en relación a lo que ocurrió en Huatulco, cuando alcalde del Partido Verde Ecologista, amigo de Ricardo Salinas Pliego, da una condonación a un predio que no le pertenecía al dueño de Grupo Salinas, predio que mantiene en disputa con el gobierno federal, le da una condonación del 99% y también le otorga un documento que él puede utilizar en este pleito legal que mantiene con el gobierno. Ustedes hablan con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien les informa que ya hay una investigación en manos de la Fiscalía Anticorrupción, pues han determinado que sí hay delitos los cuales dar seguimiento e investigar. Efectivamente, platicamos con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y la pregunta obviamente fue en el sentido de si está bajo investigación el presidente municipal de Santa María Huatulco, que es un presidente municipal del Partido Verde Ecologista de México, y dice que la Fiscalía Anticorrupción está integrando la carpeta de investigación porque presume que sí hay delitos en este caso. Es un tema relevante que también aquí sin embargo, hemos abordado, hemos documentado y
pues es información relevante porque involucra no un asunto solamente de un municipio, sino que involucra a una concesión del Estado mexicano de una propiedad y que involucra a un personaje de enorme relevancia política, económica y mediática como es Ricardo Salinas Pliego. Le dejamos a usted con este trabajo, con esta conversación con el gobernador Jara. Quiero preguntarle a usted qué es lo que ha pasado con el tema de Huatulco. Habíamos hablado ya con usted sobre el campo de golf de esta reserva de Tangolunda, que el alcalde le condonó a Ricardo Salinas Pliego el 99% del predial, y no solamente es la parte de la condonación, que pues al final para un hombre tan rico como este señor, pues es en realidad poca cosa. El tema es que pues está reconociendo que el campo es de él cuando ya está, pues, no es de él, el campo ya había sido recogido. ¿Qué ha pasado con este caso, gobernador, con este alcalde? Quiero comentarles que platiqué con la fiscal anticorrupción. Hay una demanda integrada, pero por cuestiones de sigilio y de privacidad de la documentación, va en un proceso muy bien. Sí hay algunos causales de delitos que se cometieron y yo espero el resultado de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces ya está en proceso, ya está investigando, está en proceso. No va a quedar impune. No va a quedar impune. Eso. ¿Hay delitos? Sí hay delitos. Ándele. Eso sí lo digo. ¿Usted ha tenido alguna relación con Ricardo Salinas Pliego? Nunca, ni lo conozco. El viernes, igual ahí, sin embargo, fue de los primeros espacios en donde entrevistaron prácticamente a las primeras entrevistas que concedió Marx Arriaga, cuando informó que había sido separado de sus funciones dentro de la Secretaría de Educación Pública. Él sostenía en ese momento que las diferencias se debieron a cambios que le fueron requeridos, solicitados por la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, quien le había requerido hacer una serie de cambios. Él afirmaba que las órdenes era para retirar de los libros de texto, por ejemplo, menciones a la guerra sucia y a otros casos que se habían luchado por meter. Posteriormente se dan a conocer, tú, Álvaro, también tienes acceso a estos documentos que prácticamente son técnicos, en donde se pide hacer estos cambios. Hasta donde pudimos ver en estos documentos, los requerimientos habían sido más bien en cuestiones pedagógicas, de cambiar determinados ejercicios y demás. Se da esta situación que inicia el viernes. Llama la atención, Álvaro, porque es viernes, sábado, domingo, lunes, martes, más de 100 horas después, él alegaba que necesitaba un documento para poder dejar sus funciones dentro de la SEP, y lo que sucede en estos días vemos desde el momento en que policías lo tratan de retirar por la fuerza, una serie de comentarios cruzados con el secretario de Educación Pública, quien es al final a quien ustedes se entrevistan y reconocen pues que fue una idiotez en sus palabras lo que ocurrió con el manejo de este episodio, Álvaro. Sí, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, efectivamente dice que no fue un error, fue una estupidez la manera en que se operó la remoción de Marx Arriaga como director general de materiales educativos de la SEP. Sí, fue una torpeza inaudita que, pues para despedir a un servidor público, pues se lo hubieran notificado. Aquí está, ya entra, está usted despedido con fecha del 16 de febrero, y el servidor público que es de confianza, pues pueden conformarse, sí, pero son cargos en los que así es, se remueven y ni modo. El problema fue la manera en que se operó el asunto. Sí, no fue de la manera más limpia, sobre todo cuando desde un inicio, a mí me llamó mucho la atención, eso se los dice a ustedes, Marx Arriaga,
el viernes en la tarde. Yo lo único que estoy requiriendo es que se haga conforme a la norma, se me otorgue un oficio en el que diga mi separación y ya. Creo que lo estuvo repitiendo lunes a lo largo de distintos espacios informativos, incluso el fin de semana, pero ni siquiera en todo este tiempo se pudo haber girado el documento hasta el martes. Incluso el tema tiene que llegar hasta la conferencia mañanera, donde la presidenta no se mete en polémicas, reconoce el trabajo de esa parte y dice que pues ya, que no van a hacer más. Pero nuevamente van a tener que tratar temas que se pudieron haber adoptado de una manera administrativa ya. Sí, ese es el problema. Y no es solamente que no le entregaron un documento para notificarle que estaba removido, sino que llevaron policías auxiliares, sí, pero finalmente esas policías, esos agentes de resguardo, pues obviamente tienen un propósito intimidatorio. Claro. Y eso no es solamente la torpeza es que se videograbó la acción de un funcionario de la unidad jurídica de la SEP, prácticamente diciendo, pues, váyase. Sí. Y eso le dio a Marx Arriaga los elementos políticos y mediáticos para poder decir, ve, esa es una arbitrariedad de un gobierno que se dice humanista. Y escaló, y obviamente escaló porque lo retoma la derecha en sus expresiones política y mediática, y entonces no solamente la emprenden contra Marx Arriaga, el autor de los libros que ellos dicen son comunistas, claro. Que además se llama Marx. Uy, no, qué pecado. Además se llama Marx, entonces es caricaturizable, es un servidor público que es prácticamente el emblema de la Revolución Cubana y Soviética juntas. Entonces, pues sí, se genera un episodio de carácter político que la propia presidenta, que fue su decisión, no me cabe la menor duda de sustituirlo, tiene que obviamente decir, pues sí, reconocemos a Marx Arriaga, la escuela mexicana seguirá, no va a haber cambios como dicen que habrá, y es en ese contexto también en el que platicamos con Mario Delgado, el secretario de Educación, a quien le preguntamos lo que debe preguntársele en una conversación periodística. Tal cual, bueno, nada más por mencionar, posteriormente se asigna a Nadia López esta posición, que son posiciones que normalmente no están en el foco mediático, salen a relucir también críticas ahí, muchas veces alimentadas por la derecha a partir de un discurso que da cuando le entrega premio Enrique Peña Nieto, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de estos premios a la juventud, se genera también otra discusión, todo a partir de un episodio que no es bien manejado. El propio Mario Delgado se lo reconoce a ustedes en esta entrevista, que me parece que lo narra muy bien, cómo reconoce que ya había diferencias previamente en el mismo espacio, en los mismos espacios. Marx Arriaga ya había manifestado su inconformidad por los cambios que se pretendían hacer a estos libros de texto gratuito. Hablaba también de convenios con entidades privadas dentro de la propia SEP que encabeza Mario Delgado. Bueno, habla sobre esto el secretario y pues reconoce que al final, si de por sí ya había estas diferencias, el manejo que se da pues fue torpe. Pues vamos a ver esta entrevista y regresamos. Duran varios meses estas diferencias, entonces yo hablo con él a finales de enero. Le digo, a ver, Max, queremos avanzar, queremos fortalecer la nueva escuela mexicana. Va empezando, vamos en el tercer año. La nueva escuela mexicana tiene que arraigarse en las comunidades, con los maestros. Tenemos que fortalecer la autonomía profesional docente, que por primera vez a los maestros se les trata como lo que son, como profesionales. Tenemos que guiarlos un poco para que algo que ellos nos piden mucho, de poder hacer la enseñanza por proyectos, que es una cosa, es un cambio radical, o sea, del maestro dictador
al maestro que organiza un proyecto que tiene que ver con dinámicas, que tiene que ver con la participación de la comunidad, que tiene que ver con la participación de la escuela, y esos aprendizajes son mucho más ricos en los niños porque son experiencias que ellos viven. Entonces hay que darles a los maestros estos elementos. Pero bueno, no podíamos avanzar en el tema del libro, entonces le propuse, ¿por qué no nos ayudas en otra área del gobierno? Tenemos interés porque reconocemos mucho tu trabajo, que sigas participando. Sin embargo, aquí, bueno, pues ya hay diferencias de puntos de vista que tú consideras que deben quedarse tal como están. Nosotros pensamos que podemos evolucionar incorporando a la historia de las mujeres o teniendo más libros en lenguas originarias. Entonces me dijo, bueno, pues que estaba de acuerdo, que entendía. Entonces le dije, bueno, a ver, ¿cómo procedemos? ¿Con qué fecha? ¿1 de febrero? No, 1 de febrero, le dije, no. Me dice, cuando quieras. Dije, no, es muy pronto, no tenemos prisa en realidad. ¿Qué te parece 2 semanas? 15 de febrero, para que tengas tiempo tú de organizarte. Sí, está bien, 15 de febrero. 15 de febrero estamos, sale, 15 de febrero. ¿Cómo procedemos? Y dice, bueno, pues procede, pues como yo hago con mis cambios en mis áreas. Pues entra uno, sale el otro. ¿Sí? ¿Presentarías tu renuncia? Me dice, no, porque yo tengo que consultar si renuncio o no. ¿Ok? En caso de que el 15 de febrero tú no hayas presentado renuncia, ¿desocupamos la plaza? Sí, adelante, sin ningún problema. Entonces, el 15, si no, procedemos a hacer un nuevo nombramiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sin ningún problema. Bueno, en eso nos quedamos. ¿Dónde viene aquí el error mal? Fue el viernes. De que el abogado, el viernes, hacerle la notificación, que era lo que procedía, informarle lo que habíamos quedado, que a partir del 16 habría un nuevo nombramiento. Y este hombre, no sé cómo se le ocurre pedir que lo acompañen 2 personas de resguardo. ¿Qué necesidad? Ninguna. No debe prevalecer ese trato en compañeros y obviamente pues hay indignación. Yo, no sabes el coraje que me dio estar yo en mi oficina y me pasan esas imágenes. Y yo, bueno, primero, ¿quién es este tipo y cómo se le ocurrió pedir eso? Entonces, hay una investigación ya solicitada por mí en el órgano interno de control para ver cómo sucedieron eso, quién pidió, por qué se le ocurrió y que haya una sanción, porque yo no quiero que esté trabajando conmigo nadie que tenga esa visión de que para ir a hacer una diligencia, pues tienes que llevar 2 personas de resguardo. Estados Unidos es el principal abastecedor de armas a México o a los grupos criminales de México que matan, que hieren, que han hecho de nuestro país un reguero de sangre. Y hay un corredor de manera particular para la introducción de armas a nuestro país, por Arizona. Y en particular tiene que ver con el abastecimiento de poder de fuego a los 2 grupos criminales que están en pugna en el cártel de Sinaloa. Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y los hijos de Ismael El Mayo Zambada, este personaje que fue secuestrado justo por los hijos del Chapo Guzmán para entregarlo al gobierno de Estados Unidos y que ha desatado una guerra cruenta que no solamente ha tocado a los grupos en pugna, sino que lamentablemente ha descompuesto la vida comunitaria en Sinaloa y en otros lugares de la República. Nuestra compañera Romina Gándara Obed publica un reportaje justamente sobre esto que a uno le gustaría que no existiera, pero es una realidad. Claro, es un conflicto que es alimentado, Álvaro, me parece a mí, por distintas situaciones que ocurren
también tienen bastante incidencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Para empezar, es este secuestro que se da de Ismael el Mayo Zambada a manos de uno de los hijos, como dices, de su ex compadre, bueno, de su compadre, lo cual desata ya en sí una pugna entre dos grupos que ahora son antagónicos, antes eran aliados, lo que se conoce como los Mayos y los Chapos. Digo Estados Unidos porque al final quien termina beneficiado de este secuestro pues son los Estados Unidos, en donde es presentado de manera ilegal el Mayo Zambada, y ahorita ya está enfrentando un proceso. Eso en primera parte. En la segunda, en otro texto también Romina Gándara explica cómo los controles para ir atendiendo todo este tráfico de armas por parte de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump han tenido cambios importantes. Se les ha quitado recursos que en su mayoría han sido canalizados al ICE, a la patrulla fronteriza, es decir, a la política migratoria. El número de agentes supervisores con los que cuenta la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuegos y Explosivos han venido reduciéndose precisamente por recortes presupuestales, y por lo mismo los controles para ir atendiendo todo este tráfico de armas han reducido los esfuerzos. Ya tenemos ahí dos circunstancias, y en tercera pues toda esta mar de plomo que se vende. Mencionaban que el principal corredor provenía de Texas, pero ante el reconocimiento de que ahí tienen una situación mayor vigilancia, digamos, se fue diversificando, y ahora están viendo cómo llega de Arizona, y es directamente para proveer de todo este tipo de armas a las distintas facciones del cártel de Sinaloa. Ya habíamos dicho cómo gran parte de ese arsenal son armas Barrett, que son pues, prácticamente bazucas. Calibre 50 es una es un armamento para tirar helicópteros y demás. Que le llaman también la matapolicías. Exactamente, por el tipo de calibre, por el tipo de daño que es lo que generan. Todo esto contextualizado, además, Álvaro, de lo que ha sucedido en los últimos días en Sinaloa, que no queda exento evidentemente de esta pugna, de lo que ocurre con los mineros, el secuestro de los mineros, la mayoría de ellos hallados sin vida, también con el secuestro de turistas que habían viajado ahí por Mazatlán, y por todos estos episodios de violencia a los cuales tiene que hacer frente pues el gobierno. Efectivamente, pues es un reportaje, un trabajo muy completo de nuestra compañera Romina Gándara, y le invitamos a que lo escuche y que lo vea. La guerra interna en el cártel de Sinaloa, que se intensificó tras la captura de Ismael el Mayo Zambada, no solo convirtió el estado en escenario de violencia, también modificó la ruta de tráfico de armas desde Estados Unidos. El informe Corredores de la Violencia de Stop Us Arms to Mexico documenta que desde 2024 el corredor Arizona-Sonora-Sinaloa desplazó a Texas como principal vía de entrada de armas. Los traficantes ahora están comprando más en Arizona. El cambio ocurre en medio de la escalada de violencia en Sinaloa. Y podemos ver que, especialmente desde la captura del Mayo Zambada a mediados de 2024, que ese corredor entre Arizona, Sonora y hasta Sinaloa, pues se ha fortalecido. Los traficantes están escogiendo Arizona como un lugar preferido para comprar sus armas. Y Arizona tiene un mercado de armas enorme, tiene cientos y cientos de armerías y leyes que son muy permisivas para comprar esas armas. Así que se puede comprar rifles de calibre 50, que se puede comprar AR-15, cuerno de chivo, de todo tipo de arma fácilmente y en cantidades. Y claro, antes el lugar preferido era Texas, y se confiscaron muchas más armas en Tamaulipas. Y eso se debe a las dinámicas del mercado de los cárteles en cuanto a su armamento. El cártel del Golfo, los Zetas, estaban adquiriendo armas en Houston y en otros lugares en Texas, y era mucho más fácil llegar a Tamaulipas desde Texas. Ahora, con todo este conflicto armado en Sinaloa y Michoacán, es fácil ver que
Arizona es el lugar preferido porque ese corredor es más allanado, es más claro para transportar las armas traficadas. En la última década, más de 73,000 armas recuperadas en México fueron rastreadas a compras en Estados Unidos, mientras que en 2015-2016 solo el 17% de las armas con tiempo al delito de 1 año o menos provenían de Arizona. Para 2024, esa proporción subió al 62%. Además, 14 de los 15 códigos postales con más armas recuperadas en México entre 2023 y 2024 están en Arizona. Mike Vigil, exagente de la DEA, desde su experiencia en la agencia de inteligencia, señaló que sí es consistente que un conflicto interno del cártel incremente la demanda de armas de alto poder y fortalezca corredores específicos como Arizona, Sonora, Sinaloa. Además, consideró que es preocupante. Bueno, por el conflicto que se está llevando a cabo entre los Chapitos y el hijo de Mayo Zambada, el flaquito Maya, se están cambiando las rutas simplemente porque el enfoque, no nomás de México, pero también de los Estados Unidos, es en la frontera con Texas y otros lugares para prevenir toda la violencia que está ocurriendo en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua. Solo que Texas todavía es el principal estado donde vienen las armas, pero sí estamos viendo un cambio drástico yéndose a Arizona. Y en Arizona, usted se acuerda de este operativo de alcohol, tabaco y armas de fuego que se llamó Rápido y Furioso, que causó muchos problemas y muchos individuos de los carteles estaban comprando armas en Arizona, llevándolos a México, y luego se cambió a Texas, pero ahora se está cambiando de nuevo al estado de Arizona. Y eso es preocupante porque si comienzan a entrar armas otra vez de Arizona, van a armar no nomás al cartel de Sinaloa, pero también el cartel de Jalisco Nueva Generación y otros carteles que están subiendo, que van a ser poderosos en el futuro, y eso va a contribuir a la violencia que está ocurriendo en México. El fin de semana, Álvaro, se da a conocer que allá en Reino Unido se le concede asilo a Karime Macías Tubina, la ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, que enfrenta un proceso, que está en prisión, enfrentando un proceso además que le acaba de abrir también la Fiscalía General de la República. Ella le dan este asilo que había pedido, argumentando que había una persecución política en su contra, aun cuando aquí en México distintas investigaciones, tanto de periodísticas como de la Fiscalía de Veracruz, la involucran directamente en todos estos esquemas de corrupción, de desvío de recursos que llevó a cabo quien era su pareja, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, que también la habían beneficiado a ella. Recordemos que es en un cateo de la Fiscalía una de estas bodegas en donde se guardaban todas estas obras de arte y demás, que encuentran libretas en donde también la involucraban directamente en los esquemas de corrupción, pero donde también repetía constantemente esta frase de yo sí merezco abundancia, ¿no? Sí, estas expresiones de la mujer del exgobernador de Veracruz, preso por corrupción, pues es parte de la picaresca política de México, pero lo que esconde, lo que exhibe en realidad es grotesco. El uso
de los recursos públicos de los veracruzanos en beneficio, en este caso, de una familia. Javier Duarte está preso, entre otros asuntos, por robarse el dinero de los veracruzanos, y su mujer, que huyó a Londres, pues está disfrutando de esos recursos. Ha recibido ya el asilo político del gobierno británico. ¿A partir de qué? A partir de que puede contratar abogados con dinero para que allá viva a todo dar. Parte de los excesos también de lo que pasa en nuestro país. Veracruz es un estado muy rico y muy saqueado también. Y entonces el caso de Javier Duarte de Ochoa y de su esposa Karime, pues sí, tiene que ver con eso. ¿Va a ser extraditada a México? Pues por lo pronto no. Yo confío en que la representación diplomática que está en el Reino Unido va a hacer sus labores. ¿Quién está, por cierto, allá como representante diplomático que va a poder? Alejandro Gertz Manero. No, ya se armó. No, vaya, lo que creo que va a ocurrir es que es curioso, coincide el otorgamiento del asilo político a Karime Macías con la llegada de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido con sede en Londres. ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar absolutamente nada. La mejor garantía de que Karime Macías seguirá impune es Alejandro Gertz Manero. Tal cual, pues vamos a ver este trabajo que preparó nuestra compañera Nora Nancy Gaspar Recendis y volvemos. Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien está acusada por presunto daño patrimonial contra esa entidad por 112 millones de pesos, recursos que habría desviado a 6 empresas fantasmas mientras estuvo al frente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político, pese a que en 2022 la Corte de Magistrados de Westminster había aceptado extraditar a Macías. Su defensa presentó varios recursos para defenderla, argumentando que el proceso estuvo viciado. Por ello, el Ministerio del Interior del Reino Unido determinó concederle el asilo político a Macías, con lo que evitará ser extraditada a México para responder ante la justicia por el presunto fraude millonario cuando estuvo al frente del DIF en Veracruz. Karime y Javier se conocieron en su etapa universitaria, gracias a amigos en común, especialmente a Moisés Mansur, quien fue señalado de fungir como prestanombres del exgobernador de Veracruz. La pareja se casó en 1999. Sin embargo, en mayo de 2019, Macías presentó una demanda de divorcio para separarse de Javier Duarte, misma que fue aceptada sin condiciones por el exgobernador y se consumó en octubre del mismo año. Fue el 29 de octubre de 2019 cuando la ex primera dama estatal fue detenida en Londres y unos días más tarde, el 5 de noviembre de ese mismo año, la Corte de Magistrados de Westminster confirmó que tras pagar una fianza de 150,000 libras esterlinas, unos 3.5 millones de pesos, Macías Tubilla podría llevar el proceso de su extradición a México en libertad. Desde entonces, la exesposa de Javier Duarte inició su lucha para evitar su extradición. Macías Tubilla llegó a Londres en 2017 luego de que Duarte fuera aprendido el 15 de abril de ese mismo año en Guatemala, a donde huyó para evadir los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa en Veracruz, acusaciones que pesaban en su contra cuando todavía encabezaba el gobierno de ese estado. El 25 de mayo de 2018, un juez de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Karime. La Fiscalía Estatal detalló que el dinero que presuntamente desvió Macías fue justificado para supuesta adquisición de equipo médico, multinacional
multivitamínicos, sistemas de captación de agua, sistema de purificación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrodomésticos, paquetes escolares y otros, sin que existan datos o evidencia alguna que estos hayan sido entregados a la población vulnerable que debiera atender esta dependencia, indicó. Por ello, el 29 de mayo de 2018, la Interpol emitió una ficha roja en más de 190 países para localizar y capturar a Macías, hecho que tuvo lugar el 29 de octubre de 2019, cuando fue detenida en Belgrave, uno de los barrios más exclusivos de Londres. Sin embargo, su arresto duró unas cuantas horas luego de pagar una fianza de 3.5 millones de pesos. Desde entonces, se le impusieron medidas cautelares para evitar que se diera la fuga, aunque en febrero del 2022, la Corte de Magistrados de Westminster avaló que Karime Macías fuera entregada por Reino Unido a México para ser juzgada por su presunta responsabilidad en un fraude millonario. Su defensa presentó varios recursos para impedir su extradición, por lo que finalmente, y de acuerdo con información revelada por medios mexicanos, el Ministerio del Interior de Reino Unido le concedió el asilo político y con ello evitar su extradición a México. De acuerdo con un análisis realizado por el diario Reforma, con base en las indagatorias de la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, y de la entonces Procuraduría de Veracruz, se han logrado contabilizar que la pareja Macías Duarte es dueña de más de 40 propiedades en México y alrededor de 50 en ciudades como Florida, Texas, Arizona, Nueva York, Madrid y Bilbao. ¿Quién duda que el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene precisamente en Jalisco su entraña, aunque su fundador, el Mencho, es michoacano, es ya un cártel poderosísimo en México? Nadie puede dudar eso. Es también el cártel más sanguinario por las demostraciones que ha hecho desde que se conoce como tal, pues desde el 2011, en su acción en Jalisco, en Veracruz, en Michoacán y luego en muchos lugares de la República. Pero el cártel Jalisco Nueva Generación también tiene participación en otros países, Obed, tan peculiares como en Ucrania. Exactamente, fíjate que hace unos días empezó a circular un video en el cual ahí se ven a a sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. De ahí se desprenden varias cuestiones. Este video que empieza a circular por medios o cuentas que suelen difundir todo ese tipo de videos, en los cuales se ven ahí en los campos de batalla. Particularmente lo situaban en Michoacán, que es un territorio que mantiene en disputa precisamente el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí hablaba un sicario colombiano que había estado en Ucrania, que había estado en otros frentes de guerra y que ahora estaba en Michoacán, formando parte de las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. Digo que ese video empieza a circular y confirma varios aspectos que ya se tenían. Uno de ellos, el cártel Jalisco Nueva Generación contratando a exmilitares colombianos. Él era un exmilitar colombiano. Sí. Había reportes de inteligencia y demás que hablaban precisamente de esto, de cómo empiezan ellos a contratar a combatientes, a milicianos de otros países, particularmente colombianos, mencionaban. No es algo nuevo, recordemos que caiviles ya habían sido contratados por los Zetas, maras salvatruchas habían sido identificados dentro del cártel de Sinaloa. Son cuestiones que ya se tenía registro de ello. Eso en una primera parte. Otra, informes de inteligencia, Álvaro, tienen muy identificado cómo miembros del cártel de Jalisco fueron allá al frente de guerra en Ucrania para empezar a entrenarse en el manejo de drones explosivos precisamente para hacer la guerra. Eso lo tenían muy identificado. Incluso el gobierno ruso en su momento llegó a reclamar que Ucrania estaba reclutando precisamente narcotraficantes mexicanos y colombianos para este frente de guerra. El video simple y sencillamente estaría confirmando lo que inteligencia
servicios de inteligencia mexicanos y rusos y estadounidenses ya habían advertido previamente. Tal cual, pues es una información muy relevante, es un trabajo también de nuestra compañera Nora Gaspar Recendis y que le presentamos a usted aquí en 7 días. Desde el año pasado, reportes de prensa e investigaciones de organizaciones han alertado sobre cómo integrantes del crimen organizado se estaban uniendo al ejército de Ucrania para combatir a las fuerzas militares rusas. Esta semana comenzó a circular en redes sociales un video que podría ser la evidencia de esta realidad. En el clip aparecen 2 sujetos. Uno de ellos sería un supuesto integrante del grupo de los Deltas, el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, hablando con un supuesto exmilitar colombiano que luchó en el frente ucraniano. Aunque la grabación no ha sido confirmada por las autoridades mexicanas, Intelligence Online dio a conocer que el Centro Nacional de Inteligencia alertó al gobierno de Ucrania que miembros de cárteles mexicanos se estaban uniendo de manera voluntaria a la Legión Internacional de Ucrania con el propósito de no defender el país europeo de Rusia, sino para adiestrarse en el uso de drones kamikaze con vista en primera persona, conocimiento que utilizarían después contra grupos rivales en México. El informe del medio francés destacó que gracias a empresas militares privadas ubicadas en los países de origen de varios de los voluntarios, estos lograron ingresar a las fuerzas ucranianas, lo que les permitió evitar los controles requeridos para quienes se unen voluntariamente al ejército de Ucrania. Incluso, destacó Intelligence Online, varios de ellos estaban trabajando bajo las órdenes de la Dirección de Inteligencia Militar, la cual tiene a su cargo operaciones clandestinas en regiones como Donbass y Kharkov. Asimismo, se detalló que con frecuencia los voluntarios se inscriben en las academias de drones, las cuales en un inicio aceptaban solo a ucranianos. Después se abrió a los voluntarios extranjeros, quienes adquieren conocimientos en fabricación de drones, operaciones de reconocimiento, técnicas de guerra electrónica, entre otras habilidades bélicas. Uno de los casos que destacó Intelligence Online fue el de un sujeto presuntamente originario de El Salvador, identificado como Águila 7, quien logró ingresar a la Kill House Academy, en donde se entrenó en el uso de drones, pero tras una investigación se descubrió que se trataba de un hombre originario de México, quien perteneció al grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, conocido como GAFE, del que muchos desertaron para unirse al cártel de los Zetas. Fíjate, Álvaro, que esta semana sale un estudio que realiza la revista Nature, una de las más reconocidas en cuestión de ciencia, pero concluye algo y no sé qué piensas tú. Twitter es una caja de resonancia de políticos y de pensamientos de derecha. Twitter X de derecha. ¿Por qué no me extraña? Muy simple. Antes de que la comprara también este magnate Elon Musk, Twitter, como se llamaba entonces, ya era de derecha. Uh-huh. De hecho, en México sus directivos claramente identificados con el PAN. Cuando la compra Elon Musk, precisamente para fortalecer a Donald Trump y a él mismo, pues claramente toma una tonalidad mucho más nítida de extrema derecha. Y esto no es solamente una apreciación personal. Quienes somos usuarios de X, antes Twitter, pues estamos perfectamente conscientes de que se potencian más los mensajes de la extrema derecha que del pensamiento progresista. Entonces, pero ahora este trabajo de la revista Nature, que se pronuncia como Nature. Exacto. Bueno, yo con trabajos hablo español. Efectivamente, documenta que el algoritmo de X, pues potencia un discurso político de derecha y de extrema derecha, y al contrario, pues minimiza expresiones o cuentas o movimientos, digamos, progresistas.
Yo soy usuario habitual de... Esa es la red social en la que yo más uso. Y comencé a usarla, no desde que salió, tenía yo mis reservas, y yo la comencé realmente a usar en el 2012. Y se ha convertido en una herramienta para difundir información y obviamente también para dar mis puntos de vista. Pero, híjole, le llama Alejandro Páez Varela la Disneylandia de la derecha a X, y ahora con este trabajo se acredita que efectivamente así es, o algo más. Tal cual, este es un estudio que empiezan a analizar cómo se va alimentando este feed a partir del algoritmo que coloca Elon Musk. Lo que identifican precisamente es cómo se le da prioridad a políticos de derecha, a mensajes de derecha, pero no solo eso, Álvaro, también oculta, por ejemplo, a los medios tradicionales, New York Times, todo eso, o sea, a la prensa tradicional, y se opta por darle mayor difusión a todas estas teorías conspirativas, ¿sí?, a esta información no confirmada, a noticias falsas. Es decir, si alguien se ha percatado, pues sí, ya lo confirma esta publicación que empieza a indagar sobre eso a partir de un importante número de publicaciones para concluir cuál es el manejo que tiene. Y lo realmente peligroso de una herramienta como es X es que en efecto no solo le da mayor preferencia a un pensamiento de derecha, sino a las teorías de la conspiración y a la información falsa, que también muchas veces se genera con inteligencia artificial. Entonces, uno lo que tiene que tener como usuario de esa red social es mucha cautela, mucha serenidad para observar lo que se mueve y para no compartirlo. Entonces, digo, estamos en una época en la que la usurpación de identidad es parte también de los fenómenos comunicacionales. Pues no hace mucho, perdón que hable de mí, pero pues es el caso que me consta. En YouTube se abrió una cuenta usando mi rostro, usando mi voz y difundiendo cosas que yo no dije. Y esto es fabricado con inteligencia artificial. Bueno, también se comparten muchos materiales falsos o manipulados en la red social X. Y hay que tener, muchísimo cuidado con esto. Sí, incluso hasta hay personas que arroban a Grok para darse certeza de si lo que la información dice es verdadero o no, pero también ya se ha comprobado que Grok es una inteligencia artificial que hace eco también de pensamientos racistas, que incluso ha asusado, Álvaro, para cometer crímenes en referencia a esta inteligencia artificial, dando prácticamente en algunos casos en Estados Unidos una serie de pasos para atacar a políticos demócratas, lo cual es una polémica aparte, pero que también es muy, muy, muy importante. Pues vamos a ver este video, Álvaro, y regresamos a despedirnos. Un experimento publicado en la revista Nature ha reabierto el debate sobre el poder real que tienen las redes sociales para influir en lo que pensamos. La investigación apunta directamente a X, antes Twitter, propiedad de Elon Musk, y muestra que su sistema de recomendaciones no es neutral. Está diseñado de tal forma que favorece las posturas de derecha y silencia a los medios de comunicación tradicionales. Durante años, se pensó que los algoritmos tenían un efecto limitado. Sin embargo, este nuevo estudio realizado por German Gutiérrez, Roland Hudler, Philippine Whitmer y Ekaterina Suravskaya revela que la receta de X tiene un sesgo claro. Según los autores, el algoritmo promueve activamente el contenido conservador y degrada o esconde las noticias de medios informativos con estándares periodísticos. Lo más inquietante del estudio es lo que los científicos llaman efecto persistente. Los investigadores dividieron a un grupo de usuarios en dos.
A unos les mostraron el muro en orden de tiempo, lo más reciente arriba, y a otros el muro para ti, manejado por el algoritmo. 7 semanas después, quienes usaron el algoritmo no solo consumieron más contenido, sino que sus opiniones se movieron hacia posturas más conservadoras. Incluso si un usuario decide apagar el algoritmo después, el daño ya está hecho. Esto sucede porque el sistema de X empuja a las personas a seguir a activistas políticos de derecha. Una vez que los sigues, sus mensajes seguirán apareciendo en tu muro aunque intentes volver al orden cronológico. El algoritmo no te cambia de partido de la noche a la mañana, pero sí moldea tus prioridades y tu percepción sobre temas delicados como la justicia o la guerra. En México, por ejemplo, diversos análisis han señalado que grupos de oposición y sectores de la derecha han aprovechado a X para propagar campañas basadas en la desinformación y el odio. Investigaciones académicas advierten que en la esfera digital mexicana se han consolidado comunidades que utilizan un lenguaje agresivo y clasista. El objetivo no es solo criticar al gobierno, sino deshumanizar a quienes lo apoyan. Estas estrategias se basan en viralización de etiquetas, hashtags. Etiquetas como narcopresidenta son impulsadas para dominar la conversación pública a través de la hostilidad. Granjas de bots, el uso de cuentas automatizadas para amplificar noticias falsas y crear una falsa sensación de consenso o miedo. Ataques personales, el uso de insultos, frecuentemente misóginos o racistas, para silenciar a voces críticas o disidentes. En última instancia, el algoritmo de X en México premia el contenido que genera reacciones viscerales. Al privilegiar la confrontación sobre el diálogo, la plataforma se ha convertido en una arena donde los discursos más extremistas reciben una visibilidad desproporcionada, alimentando un ciclo de odio que ya no se queda solo en Internet. De esta manera, le agradecemos a usted que nos haya acompañado en 7 días con los materiales que hemos publicado en Sin embargo MX y en Sin embargo al aire sobre temas relevantes según nuestro punto de vista. Son temas chismosos. Fue una de semana punta a punta. Tal cual. Entonces, puede buscar toda esta información, recuerde siempre en sinembargo.mx, estos y muchos más temas, como lo que comentaba Álvaro Delgado en un inicio sobre lo que ocurre con la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahí les seguiremos dando seguimiento a este, a otros temas. Suscríbase al canal de Sin embargo al aire, si no lo ha hecho, lo invitamos a hacerlo para que pueda ver más como este programa y deje su like. Claro, y salud, ya es viernes. Salud.